En lo más profundo del Océano Pacífico, a casi 11 kilómetros bajo la superficie, existe un lugar donde la luz nunca ha llegado, la temperatura roza el punto de congelación y la presión es tan extrema que cualquier estructura humana colapsaría en segundos. Durante décadas la ciencia fue clara. Más allá de cierto límite, la vida compleja no puede existir. Era un punto final físico y biológico, un entorno descrito en libros, documentales y modelos científicos como un desierto absoluto. Pero cuando las cámaras descendieron a la fosa de las Marianas, esa idea empezó a romperse, porque lo que encontraron no fue vacío, fue movimiento, y no movimiento al azar, sino comportamiento organizado. En lugar de un paisaje muerto, apareció un ecosistema activo. Anfípodos mucho más grandes de lo normal se agrupaban en enjambres densos, reaccionando con rapidez a cualquier fuente de alimento. Competían, se empujaban, se movían con una intensidad que no encaja con un entorno de escasez extrema. No se comportaban como organismos al límite, sino como parte de un sistema funcional, donde la competencia y la energía aún tienen sentido. Cerca de ellos, pepinos de mar de gran tamaño recorrían el fondo lentamente, pero con dirección clara, procesando el sedimento de forma constante. No eran restos de vida aislada, eran piezas activas de un sistema que parecía estar funcionando con normalidad, como si ese entorno tuviera más recursos de los que debería. Y entonces llegó lo más inesperado: peces. A más de 8.000 metros de profundidad, las cámaras registraron peces caracol, vertebrados con cerebro, sistema circulatorio y órganos completos, nadando con normalidad. No estaban flotando sin control, se movían con intención, ajustando su posición, reaccionando al entorno. Algunos incluso mostraban comportamientos de caza. Esto contradice directamente lo que durante años se consideró un límite biológico casi infranqueable. A esa profundidad, la presión supera niveles capaces de deformar proteínas, alterar membranas celulares y colapsar estructuras internas en la mayoría de los organismos complejos. Sin embargo, estos animales no solo sobreviven, funcionan. La clave está en una adaptación bioquímica extremadamente precisa. Sus cuerpos no resisten la presión como una barrera externa, la neutralizan desde dentro. Moléculas como la trimetilamina N-óxido estabilizan sus proteínas, evitando que se deformen. Al mismo tiempo, sus membranas celulares incorporan lípidos especiales que mantienen su flexibilidad incluso bajo compresión extrema. No es una solución radical ni completamente nueva. Son pequeños ajustes sobre los mismos sistemas biológicos que existen en la superficie. Y eso es lo realmente inquietante, porque significa que la vida no necesitó reinventarse para llegar hasta ahí abajo, solo necesitó adaptarse un poco más. Pero lo más importante no es que existan estos organismos, es que no están solos. Las observaciones no fueron un caso aislado. Múltiples inmersiones, distintos equipos, diferentes puntos del fondo, siempre el mismo patrón: actividad constante, interacción, alimentación, organismos que compiten, que procesan materia, que ocupan roles distintos dentro de una red más grande. No es un grupo de supervivientes aislados, es un ecosistema, un sistema completo operando en un lugar que durante décadas se consideró prácticamente estéril. Un entorno donde, según los modelos tradicionales, no debería haber suficiente energía para sostener algo así durante largos periodos. Y eso cambia la pregunta por completo. Ya no se trata de si la vida puede existir ahí abajo, se trata de cómo se sostiene. Porque si hay múltiples especies, si hay depredadores, si hay competencia, entonces tiene que haber una fuente constante de energía, algo que alimente todo ese sistema. Y según los modelos clásicos, esa energía simplemente no debería estar ahí. Pero está, y ahí es donde empieza el verdadero misterio. Si este ecosistema no debería poder existir, ¿qué lo está alimentando? Lo que hace que este descubrimiento sea aún más difícil de aceptar no es solo la presencia de vida, sino el problema que aparece justo después. Si este ecosistema existe, entonces necesita energía, y ahí es donde todo empieza a fallar. Durante décadas, el modelo dominante fue claro: el fondo del océano depende casi por completo de lo que cae desde la superficie. Restos de organismos muertos, partículas orgánicas, desechos, lo que los científicos llaman nieve marina, un flujo lento, constante, pero extremadamente limitado. Según esos cálculos, la cantidad de energía que llega al fondo de la fosa de las Marianas es mínima, apenas suficiente, en teoría, para sostener formas de vida muy simples, mucho menos un sistema activo con múltiples especies, competencia y depredadores. Pero las imágenes cuentan otra historia: demasiada actividad, demasiada densidad, demasiada organización, no encaja. Y cuando los datos no encajan, la única opción es cuestionar el modelo. Algunos investigadores empezaron a considerar alternativas. Una de las más importantes es la quimiosíntesis, un proceso en el que microorganismos obtienen energía no de la luz solar, sino de reacciones químicas provenientes del interior de la Tierra. Sustancias como el metano o el sulfuro de hidrógeno pueden convertirse en una fuente de energía biológica completamente independiente del Sol.
Esto ya se ha observado en sistemas como las chimeneas hidrotermales, donde ecosistemas completos existen en total oscuridad, alimentados únicamente por energía química. Pero aquí surge un problema. En el fondo de la fosa de las Marianas no se han identificado suficientes fuentes hidrotermales activas como para explicar toda la actividad observada, no al nivel necesario para sostener un ecosistema tan extendido. Entonces, aparece otra posibilidad. No se trata solo de cuánto llega, sino de cuánto se aprovecha. Algunos estudios sugieren que estos ecosistemas podrían ser extremadamente eficientes. Prácticamente no desperdician nada. Cada partícula de materia orgánica es procesada, reciclada y reutilizada múltiples veces. Lo que en la superficie sería un sistema con pérdidas constantes, aquí se convierte en un ciclo cerrado, donde la energía se estira al máximo. Un sistema lento, pero increíblemente optimizado. Aún así, incluso con esa eficiencia, los números siguen siendo difíciles de cuadrar, y eso ha llevado a hipótesis más incómodas. Según algunos investigadores, podría haber fuentes de energía que aún no hemos identificado, procesos químicos en el sedimento profundo, interacciones geológicas que liberan compuestos utilizables, o incluso formas de reciclaje biológico que no tienen equivalente en ecosistemas superficiales. No es que sepamos la respuesta y sea sorprendente, es que todavía no la tenemos. Y, mientras tanto, hay otro detalle que complica aún más el panorama, porque cuando los científicos analizaron muestras de estos organismos, encontraron algo que no debería estar ahí: microplásticos. A más de 10.000 metros de profundidad, en uno de los entornos más aislados del planeta, los organismos ya contienen residuos humanos en su interior, lo que significa que, de alguna forma, incluso este ecosistema extremo está conectado con la superficie. No es un mundo completamente aislado, es parte de un sistema global, aunque no entendamos cómo funciona del todo. Y hay algo más. Todo lo que hemos visto hasta ahora proviene de lo que se acerca a las cámaras, de los organismos que reaccionan a la luz, al movimiento, al alimento artificial colocado por los investigadores. Pero eso introduce un sesgo. Estamos viendo solo una fracción del ecosistema, la parte visible, lo que responde, lo que se deja observar. ¿Y el resto? Durante varias grabaciones, los equipos detectaron perturbaciones en el sedimento fuera del alcance directo de la luz, movimientos que no podían identificarse con claridad, sombras que cruzaban el borde del encuadre sin resolverse en una forma concreta. Nada concluyente, pero tampoco explicable con lo que ya conocemos. Y aquí es donde la pregunta cambia otra vez, porque si lo que vemos ya desafía todos los modelos, ¿qué pasa con lo que no vemos? Los datos empezaban a apuntar en una dirección clara, pero había un problema. Si esa interpretación era correcta, entonces algo mucho más grande dentro de ese ecosistema seguía completamente fuera de nuestra comprensión. Y entonces, lentamente, empieza a tomar forma una conclusión que no es cómoda, no porque sea imposible, sino porque cambia demasiado. Durante años la pregunta fue si la vida podía existir en condiciones extremas. Ahora, con cada nueva inmersión, la pregunta es otra: ¿qué tan común es realmente? Porque lo que muestran los datos es que este no es un caso aislado. En distintas fosas oceánicas del Pacífico, separadas por miles de kilómetros, los patrones se repiten. Organismos distintos, sí, pero estructuras similares, múltiples especies, roles definidos, interacción constante. No un experimento puntual de la naturaleza, sino un modelo que se repite. Eso implica algo importante. Estos ecosistemas no aparecieron ayer. Llevan millones de años evolucionando en aislamiento, sin luz, sin contacto directo con la superficie, sin las condiciones que tradicionalmente consideramos necesarias para la vida compleja. Y aún así, funcionan. Cuando los investigadores analizaron el metabolismo de algunas de estas especies, encontraron algo inesperado. No eran organismos lentos, al borde de la supervivencia. Sus procesos internos eran activos, eficientes, capaces de sostener movimiento, respuesta y competencia. No estaban sobreviviendo, estaban adaptados, como si ese entorno, que desde fuera parece extremo, para ellos fuera simplemente normal. Y eso lleva a una implicación mucho más amplia. Si la vida puede adaptarse a presión extrema, oscuridad total y temperaturas cercanas al congelamiento, entonces muchas de las limitaciones que usamos para buscar vida fuera de la Tierra empiezan a perder sentido. Lunas como Europa o Encélado, cubiertas por capas de hielo pero con océanos profundos debajo, han sido consideradas durante años como candidatos difíciles, entornos demasiado extremos, demasiado aislados. Pero ese mismo argumento se aplicaba al fondo de la fosa de las Marianas, hasta que dejamos de asumir y empezamos a observar. Uno de los investigadores involucrados en el análisis de estas inmersiones lo resumió de forma directa: lo sorprendente no es que haya vida ahí abajo, es que hayamos tardado tanto en aceptarlo. Y sin embargo, incluso con esta nueva perspectiva, hay algo que sigue sin resolverse, porque todo lo que hemos confirmado hasta ahora, los peces, los anfípodos, los pepinos, de mar, tiene un límite de tamaño relativamente claro, pero la física no impone ese mismo límite.
La presión, a diferencia de lo que se pensaba, no impide que existan organismos más grandes. Se distribuye de forma uniforme dentro del cuerpo, especialmente en organismos adaptados. De hecho, un cuerpo más grande podría almacenar más energía, resistir mejor la escasez y moverse con mayor eficiencia en un entorno donde el alimento no siempre es constante. Y eso abre una posibilidad incómoda, que existan organismos más grandes que simplemente no hemos visto, no porque no estén ahí, sino porque no se acercan. En varias exploraciones, los sistemas de sonar registraron contactos que no coinciden con especies conocidas, señales que sugieren objetos en movimiento a profundidades donde, según los modelos antiguos, nada de ese tamaño debería existir. Durante años, estos datos fueron descartados como errores técnicos o interferencias geológicas, pero ese descarte se basaba en una suposición que ya no es válida, que la vida compleja no puede existir a esas profundidades. Ahora sabemos que sí puede, y eso cambia cómo interpretamos esos datos. No significa que haya criaturas gigantes escondidas en la oscuridad, pero sí significa que no podemos descartar lo desconocido tan fácilmente como antes. Y hay un último detalle que hace todo esto aún más inquietante. La fosa de las Marianas cubre miles de kilómetros cuadrados. La zona Hadal, por debajo de los 6.000 metros, se extiende a lo largo del planeta en múltiples regiones. Y todo lo que hemos visto proviene de áreas diminutas, unas pocas inmersiones, unos pocos puntos iluminados en medio de una oscuridad casi infinita. Hemos observado apenas una fracción, una muestra mínima de un sistema que ha estado ahí durante millones de años, evolucionando sin ser visto. Así que la verdadera pregunta ya no es qué encontramos, es qué falta por encontrar, porque si en unos pocos metros cuadrados descubrimos suficiente para cuestionar décadas de ciencia, ¿qué hay en los otros miles que aún no hemos explorado? Si esta historia te hizo cuestionar lo que creías saber, imagina cuántas otras siguen ocultas. Suscríbete, porque lo que acabamos de ver no es el final de la exploración, es apenas el comienzo, y aun con todo lo que hemos visto, hay una realidad incómoda que permanece. No entendemos completamente este ecosistema, no en detalle, no en funcionamiento, y sobre todo, no en sus límites. Cuando los científicos revisaron los datos, apareció algo difícil de explicar: consistencia. No eran eventos aislados. Durante horas, las cámaras mostraron organismos moviéndose, alimentándose e interactuando de forma continua, como si dependieran de una fuente de energía estable. Y ese es el problema. Incluso combinando todas las explicaciones, nieve marina, quimiosíntesis, reciclaje extremo, el balance sigue siendo demasiado ajustado para sostener lo que se observa. Algunos investigadores creen que estamos subestimando la complejidad del fondo oceánico, no como un espacio vacío, sino como un sistema activo donde procesos químicos, biológicos y geológicos interactúan constantemente. Aún así, esas explicaciones no son completas, porque hay otro factor clave: cómo observamos. Cada inmersión introduce luz, ruido y vibración en un entorno que normalmente no tiene nada de eso, y aún así, la vida aparece, responde, se deja ver, lo que sugiere que lo que estamos observando podría ser solo una parte del sistema real. Se acerca, interactúa, se deja ver, pero eso no significa que todo lo haga. De hecho, lo más probable es lo contrario, que estemos viendo solo a los organismos más curiosos o más desesperados, los que reaccionan, los que se exponen, y que el resto, la mayoría, simplemente permanezca fuera del alcance, fuera de la luz, fuera de nuestro registro. En varias grabaciones, se detectaron cambios en el oso en Sionte, sedimento justo en el límite del campo visual, desplazamientos sutiles, como si algo se moviera fuera del encuadre, sombras que no se definían completamente antes de desaparecer, nada lo suficientemente claro como para identificar una especie, pero tampoco lo suficientemente simple como para descartarlo. No son pruebas concluyentes, pero tampoco son irrelevantes, porque encajan con una idea cada vez más aceptada, que nuestro acceso a estos ecosistemas es todavía extremadamente limitado. Y eso tiene consecuencias, no solo para la biología marina, sino para cómo entendemos la vida en general. Durante mucho tiempo, definimos los límites de la vida basándonos en lo que podíamos observar: ambientes templados, accesibles, iluminados, lugares donde nuestras herramientas funcionaban bien. Pero el fondo del océano no cumple con ninguna de esas condiciones, y aún así, está lleno de vida, lo que sugiere algo más amplio, que nuestros límites no eran límites reales, sino límites de observación. Y eso cambia la escala del problema, porque si la vida puede adaptarse a condiciones que antes considerábamos imposibles, entonces hay entornos en la Tierra, y fuera de ella, que probablemente descartamos demasiado pronto. Océanos subterráneos, capas profundas bajo la corteza terrestre, ambientes sin luz, sin calor aparente, sin contacto con la superficie, lugares que, bajo el modelo antiguo, eran irrelevantes, pero que ahora merecen otra mirada. Y aquí es donde todo se conecta. No se trata solo de lo que vive en la fosa de las Marianas,
Se trata de lo que esa fosa representa, un recordatorio de que incluso en nuestro propio planeta hay sistemas completos funcionando fuera de nuestra comprensión, ecosistemas enteros que han existido durante millones de años sin ser observados, sin ser medidos, sin ser incluidos en nuestros modelos, y que cuando finalmente los vemos, no encajan, no porque sean imposibles, sino porque nuestras ideas sobre lo posible estaban incompletas. Así que la próxima vez que escuches que un entorno es demasiado extremo para la vida, recuerda esto. A más de 10.000 metros de profundidad, en oscuridad total y bajo una presión inimaginable, existe un ecosistema activo, complejo y todavía inexplicable. Y lo más inquietante no es que esté ahí, es que apenas lo hemos empezado a mirar. Si este tipo de historias te hace cuestionar lo que creías seguro, suscríbete, porque lo que aún no hemos descubierto probablemente sea mucho más grande de lo que imaginamos.